Momento de recibir en nuestros estudios a Carlos Pacerie, productor. Vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con la implementación de la agricultura extensiva en el Chaco paraguayo específicamente. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un tema apasionante, desde el tema en sí en particular que vamos a estar desarrollando brevemente y desafiante por lo que estábamos conversando recientemente, ¿no? Lo que tiene que ver con el suelo particular que tiene esa zona del país. Sí, efectivamente. Bueno, el Chaco tiene sus bemoles, como decimos, ¿no es cierto?, los que estamos en un proceso de desarrollo agrícola, particularmente en esa región. Los suelos son extremadamente fértiles, cosa que a veces la gente no sabe o no está enterada. El tema del Chaco no pasa tanto por los suelos, sino pasa más por el efecto climático, ¿no es cierto? Depende mucho de las condiciones de lluvia que rigen durante el proceso del cultivo. Y bueno, ha sido un año un poco complicado porque hemos tenido sequías, hemos tenido épocas de mucha lluvia también, pero la realidad es que la lluvia es un condicionante muy importante para la agricultura del Chaco. ¿Qué se entiende con agricultura extensiva? Agricultura extensiva es aquella que desarrollan los productores en forma mecanizada principalmente. Particularmente en el Chaco, hoy la agricultura está casi, yo diría, en un porcentaje de 90% con siembra directa, ¿no es cierto? La siembra directa es una tecnología imprescindible en el Chaco porque es la manera de poder conservar la humedad que a veces nos falta, ¿no es cierto?, para poder desarrollar normalmente el cultivo. Ya, y específicamente en el Chaco es más que recomendable, ¿no?, utilizar esta forma de cultivar. Sí, yo diría que es imprescindible. La agricultura extensiva que se venía desarrollando en el Chaco a través de las colonias menonitas era una agricultura basada mucho en el laboreo de suelos, utilizando mucho la rastra, ¿no es cierto? Y eso fue modificándose, se fue adaptando el colono y también los productores que se han incursionado en la agricultura chaqueña a través de este proceso de siembra directa, que es el que da más seguridad y minimiza los riesgos, ¿no? ¿Cómo se hace cuando tenemos cambios climáticos muy importantes en cortos tiempos? Digo, habíamos atravesado una sequía importante en esa zona del país que de hecho acostumbramos a tener esa hostilidad en materia de clima y sequía. Ahora tenemos en gran parte inundaciones, por ejemplo. Son extremos que de repente perjudican a la planificación y ni hablar a los cultivos, ¿no? Sí, por supuesto. En este momento hay zonas muy afectadas del Chaco que han hecho cultivos agrícolas y que han quedado lamentablemente bajo agua sin poder cosecharse. Eso ha generado una pérdida importante para los productores. No todas las zonas del Chaco están en la misma situación, algunas están en mejores condiciones, han podido terminar sus cosechas. Los rendimientos no han sido malos para lo que ha sido el año, pero como vos decís, hemos pasado de una sequía importante, bastante prolongada del año pasado, a un proceso de mucha lluvia, ¿no es cierto?, durante el desarrollo del cultivo. La forma de paliar esta situación es tratando de conservar la máxima lluvia posible en los suelos a través de coberturas, ¿no es cierto? Se suelen hacer coberturas durante el invierno, cultivos de avena, cultivos de mileto, cultivos de braquiaria, ¿no es cierto?, que son cultivos que permiten conservar la humedad, la poca que cayó durante el invierno y las lluvias que caen durante el inicio del verano o primavera, digamos, ¿no? Y en las regiones, Carlos, ¿se utiliza esta técnica, esta forma de agricultura extensiva? Se usa en todo el país, pero con diferentes matices, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones, ¿no es cierto? En la región oriental, los ciclos del cultivo están más concentrados dentro de los meses de septiembre, octubre, noviembre, mientras que en el Chaco los cultivos se desarrollan más hacia diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, los momentos son distintos, los manejos, por supuesto, son diferentes. Hay diferentes variedades de semilla que se utilizan, ¿no es cierto? Otras que por falta, digamos, de disponibilidad de variedades adaptadas al Chaco todavía, tenemos que seguir usando las que hay en el mercado y generalmente son las que se utilizan en la región oriental.
pero tratando de incorporar variedades un poco de ciclo un poco más largo, ¿no es cierto?, para el inicio de la siembra, que se adaptan bastante mejor a las condiciones del Chaco. Claro, era la consulta porque me parece que estaban en etapa de pruebas muchas variedades, especialmente de la soja, por ejemplo, que estaban tratando de tener una particularidad o adaptar a lo que tiene que ver con el clima y el suelo del Chaco, ¿no? Entonces, pero por ahora siguen usando las variedades que se usan en esta parte, ¿no? Sí, seguimos utilizando, yo creo que esos ensayos que encaró Capeco junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en las instalaciones de la cooperativa Chortitzer. Esos ensayos están en etapa de desarrollo. Estimativamente calculamos que para el año próximo o 2 años más ya vamos a tener disponibles variedades que se llaman resistentes a sequía, pero que en realidad son variedades que se adaptan mejor a la utilización del agua, ¿no es cierto? Y yo creo que esas van a estar disponibles en el mediano plazo para el Chaco. Bueno, Carlos, un placer tenerlo aquí en los estudios. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.